Buenos días tengan todos hoy, día 25 del mes 9, septiembre del 2021. Vamos a tener, como siempre, en esta hora matutina, la oración en petición de los discípulos de Amachía, para que los enseñara a orar. Y él le dijo: vosotros cuando oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. El Amén. Pan nuestro, Amén. La palabra de Dios. Amén. Al conjunto del pan para el estómago, desde luego. Una cosa es con la otra. Vamos a iniciar estas pequeñas palabras de hoy, de este mes que es muy festivo en Israel. Y vamos a hacer un hincapié en las cosas que obviaron los judíos que estaban de acuerdo con Roma en aquella época, de los que no siguieron a Masías, al Mesías, al que le puso Roma a Cristo. Ellos no trataron de formar en las escrituras los fundamentos que estaban ya dichos por Moisés, de parte de Dios. Porque Moisés es un mensaje, Moisés era en aquella época un mensajero de Dios. Era un profeta del Señor. El Señor, cuando toma a una persona para indicar sus consejos, se le llaman profetas. Nosotros, yo no me creo profeta, aunque esté en las cosas del Señor, porque yo estoy hablando de los profetas, de lo que el Señor le habló a los profetas. Amachía vino y dijo que él no iba a abrogar a ningún profeta, como lo han hecho los que se llaman evangélicos en estos últimos tiempos, después de que Roma toma el poder y salen de la... ¿cómo se llama? Y toma es decir, que Roma se adjudica el derecho, pero que ese derecho es en consejo de los judíos que no obedecían a Mashiach, porque decían que él no era el Mesías, que él no era Mashiach nada. Y precisamente por eso quitaron una infinidad de cosas del derecho que hablaba Moisés. Y que la gente entonces, por ignorancia, a las congregaciones no le enseñan el motivo, ni el porqué, ni nada de que se hablaba en las escrituras realmente. Y esto se lo voy a dar yo en orden hoy para hacerles ver que la ley no es de Moisés. Es que lo que escribe Moisés es lo que Dios le está induciendo.
Dios es el que administra su palabra y la da a sus profetas. Y la recarga de época en época, como se ve en las escrituras, que se va anunciando la positividad de la existencia de todo lo que Dios ha hablado. No hay que echarlo atrás, excepto que el mismo Dios haya tenido un contenido de algunas leyes, darle alguna regulación. Y ese es Dios, pero ningún siervo de Dios puede regular, ni cambiar, ni quitar, ni poner. No se le puede añadir a la palabra de Dios. Está claro, eso sí está claro. Hay del que le añadiere o le quitara las profecías de la palabra de Dios. Y de eso están llenas las iglesias que se llaman cristianas. Porque no estudian los conceptos del por qué se habla allí. Evangelio, como le llaman eso por la palabra griega, evangelio, la palabra de Dios. Todo lo pusieron para ir eliminando la actitud, el canal, la vía, la senda de Dios, su camino que Él trazó para dar vida. ¿Lo dijo el maestro o no lo dijo? ¿Quieres entrar a la vida? Guarda los mandamientos. Entonces esto es lo que se venía diciendo ahí. Vamos a leer ahora Hechos, capítulo 15. Varios versos. Vamos a recalcar varios versos. Cosa que las iglesias no predican. Y eso está en el contenido de lo que se ha hablado ahí. Lee. Versos, Hechos capítulo 15, versos 1, 5 y 10. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 5. Mas algunos de la secta de los fariseos. Vamos a leer el verso 1 y vamos a hacer una aplicación ahí, pequeña. Tomen en cuenta lo que voy a decir sobre esto. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bien, analicemos así sencillo. Y vamos a hacer preguntas, porque el Señor nuestro, que es Amachía, que le pusieron Cristo para allá, por el otro idioma, Roma, el Mesías, está diciendo que él no iba a quitar ningún profeta, ¿verdad? Él no vino a anular ningún profeta. ¿Estamos de acuerdo? Claro que la iglesia, como se llama en iglesia, lo han anulado. Pero las congregaciones aquellas que existían, educadas por los apóstoles, no anulaban ninguna ley del Señor. Aquel discípulo, aquellos que también eran de la secta de los fariseos, pero que habían creído, entonces se llamaban porque Pablo era un gran ministro de la secta de los fariseos en cuanto a la ley. Y él lo testifica en la palabra. Ustedes han leído el testimonio de Pablo. Estos discípulos que habían creído ese que era menester en la ley de Moisés, que había que circuncidarse según el rito de Moisés. ¿Por qué ustedes no analizan las escrituras?
Y no se hacen preguntas y no hacen preguntas. Ustedes, congregaciones de cualquiera titular, bautista, presbiteriano, luterano, pentecostales, adventista, cualquiera. De cualquiera que sea denominación que han dividido a Cristo en iglesias a su manera. ¿Por qué no se hacen la pregunta? Hacen esa pregunta que yo les voy a decir que yo me la he hecho también. ¿De quién es la ley? ¿De quién es la ley? Es de Cristo. Como le llaman Cristo. Es de Moisés. Es de Abraham. Pongan cualquier profeta ahí que el Señor le haya tomado a su siervo para recalcar y recalcar y recalcar su obra. No es ningún rito de Moisés. Ahora, una cosa que se hace y debe hacerse, debe continuarse. Sí, pues formarse en una idea que es como un rito. Y eso es lo que quiso decir aquellos que venían, que habían creído en que era Mashiach. Porque parece que eran personas entre los fariseos que no se llevaban por la cosa que se decía así al aire, como muchos se llevan por palabras al aire, como en Pentecostés. Estaban allí unánimes, todos reunidos, qué sé yo. Vaya, un decir, qué sé yo es un decir. Venían las llamitas de fuego, dice allí, cayeron sobre ellos y todo el mundo hablaba un idioma que todo el mundo lo entendía. Se entendían los medos, persas, estos, los otros que estaban venidos de algunos lugares de las diásporas, de los que estaban esparcidos. Venían a Jerusalén a la fiesta de las cosechas, de las semanas, que le pusieron Pentecostés, palabra griega. Pero bueno, ¿y el contenido de la fiesta de qué se trata? ¿Qué había que hacer? ¿Cuál era el orden? Vaya, ¿cuál era el rito? ¿Qué se hacía? Ah, no. Se lee lo antiguo que es de Moisés y Moisés ya se quedó atrás. Ya eso no existe. Ya eso es obsoleto. Esa es la idea que tienen los cristianos de hoy en día. Que vivimos bajo la gracia. Y no se preguntan ellos, ¿de qué gracia? De la que hizo el Papa, que cambió las leyes y todas esas cosas. Ahí se cumplen saben todos todos los evangélicos saben. Del profeta Daniel 7:25. Que vendría un hombre que iba a cambiar todas las cosas, que se dio la ley y los tiempos. Todas esas cosas cambian los tiempos. Llegó el romano ese que se convirtió al evangelio y dijo, a la palabra de Dios y dijo, descansen todas las plebes, todas las culturas, las artes, todos los letrados, dice, en el día del domingo, exceptuando el campesino, el del campo, porque es un día muy agradable para sembrar, para las siembras. Ahí fue donde dijo una verdad, porque Dios obró el primer día de la semana. Amén. Lo demás descanso era el séptimo día, no el primer día. Pero les dio la gana de cambiarlo
por poder que Dios le concedió al Papa según su criterio, no que Dios lo hizo. Dios no cambió nada. Que le dio potestad de que lo que sea amarrar en la tierra será amarrado arriba. Y lo que tú desamarres arriba será desamarrado abajo. Lo que atare, amarrar igual. Atar y amarrar es lo mismo. Ah, pero eso él lo toman para hacer lo que dice ahí en Daniel 7:25. Hacer la voluntad del hombre, mandamientos de hombres, no el de Dios. Así que el rito no es de Moisés, lo ordenó Dios en Abraham. No es ni de Abraham. Abraham es hacer lo que Dios le mandó a hacer. Vamos a ver. Si el maché ya quedamos, que él no vino a destituir ningún punto de la ley, porque dijo que ahí en San Mateo 5, 17, 18, está diciéndote que no se puede perecer ningún punto de la ley. Entonces, ¿cómo lo hacen perecer los cristianos, llamados cristianos? Entre comillas, se dicen, del dicho al hecho van bastante largo, estrecho. Trecho. ¿Eh? Un trecho muy largo. Un estrecho bastante largo. ¿Qué rato pueden ir la gente arriba cuando dice que en el cielo no va a heredar sangre ni carne? ¿Dónde van a ser elevados? Ah, porque Machía subió arriba, pero ¿a qué lugar? ¿A dónde está Dios o al que tiene Dios preparado para que Él esté? Un lugar, un emplazamiento. ¿Por qué no? Una morada. ¿Por qué no? ¿Quién quita? Si Dios todo lo puede. Y estar sentado no quiere decir que está ahí al ladito de él, sino que está sentado ya. Igual que le dijo a que estaba en la cruz, que había y el otro que habían pecado, llenos de maldad y malicia y pecado, que estaban castigados. Por la confesión que hizo ahí con Amachía, él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero las cosas las ponen mal, porque lo ponen a conveniencia de Roma, del hombre de pecado, hijo de perdición, como dice en Tesalonicenses capítulo 2, Pablo, que está hablando ya hablando sobre el papado, sobre los papas. Que era ese que se estaba hablando ahí en Daniel, y que lo está describiendo Johanán allá, Juan, como le llamaron el teólogo allá en Apocalipsis. Ah, hay que estudiar las escrituras, lo dijo Machías, escudriñar. Pablo enseña y dice que había que examinar también. Observad, dice, observadlo todo y retener lo bueno. Porque ¿dónde vas a observar? En el aire, ¿no? En las escrituras. Porque ahí hay contradicción. En la escritura hay contradicción o no la hay. Desde el principio hay contradicción. Porque Dios dijo, no tomes de ese árbol. Se lo habló al hombre. La mujer después lo sabía. No, porque se nos ha prohibido comer de ese árbol. ¿Qué?
vas a tener vida, vas a tener suerte, vas a conocer, vas a saber muchas cosas. Sí, mucho libertinaje, mucha maldad, que la que hay hoy en día, conforme dijo Mashiach, que estamos en los tiempos de Noé. Había mucha maldad, idolatría, como en la iglesia católica hoy en día, llena de muñequitos de todo tipo de cosas, de todo tipo de piedras y palos y qué sé yo, y pintura y todas esas cosas, lo cual no está el nombre de Dios ahí. Se postran delante de un tareco de eso, de un altar lleno de tareco de eso, y dicen, no, son tan descarados, que dicen, no, nosotros no estamos adorando nada de eso, nosotros adoramos a Dios, así, a Dios, con toda esa payasería adelante. Porque yo adoro a Dios, yo no tengo que poner ningún traste formado por la mano de nadie. Hago esta pluma y con el mismo material hago un muñeco y ya está. ¿Bastante qué? Idolatría. Si la palabra, hay muchas de ellas idólatras, ahora dime tú los tarecos eso. Eso es deshonrar a Dios. Bueno, pero lo que iba. ¿De quién es la ley? ¿De quién? Háganse la palabra, pregunten la palabra cuando estén leyendo. ¿De quién es la ley? ¿De Moisés? ¿O es de Dios? Escojan. ¿La ley es de Amashia, de que le dicen Cristo? ¿O es de Dios? ¿O es de los mandamientos? ¿Qué mandamientos? Lo mismo que dijo Amashia, más lo que él habló. Más aquello. De aquello que se habló Moisés. Y que venían predicando los profetas, venían recalcando. Pues entonces, sobre eso, más todavía. ¿Oíste que fue dicho esto? Mas yo os digo, cuidado. Pero lo ven como una cosa que es distinto, que no, que es otra ley. No razonan nada porque están ciegos. Y los ciegos que están guiando a esos ciegos, a esas congregaciones, van ambos a caer al hoyo, dijo Amashia. Y quiero que algunos abran los ojos, algunos, no todos, algunos, para que se puedan salvarse. Porque hay que ver lo que se hacía en la fiesta y por qué era la fiesta. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a leer lo otro. El 5, el verso 5. Eso lo ignoran todos que no conocen la programación en Israel. Dice el verso 5 de Hechos, capítulo 15. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí está claro ese. Entonces la gente le dice la ley de Moisés y lo cortan a todo y le están hablando cortado como hicieron en Roma. No son seguidores de Roma, los evangélicos eso. Son seguidores de Roma. Por eso son hijos de la ramera. Por muchos que quieran negarlo, son hijos, como se dice en la escritura, las hijas de la ramera. Porque hacen todo lo que no debe hacerse. Y obvian las cosas que de Dios, que a lo malo lo llaman bueno, pero a lo bueno le están llamando malo. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Porque no se les explica que el orden de las cosas espiritual de Dios viene por el pueblo de Israel, no de Grecia, ni de China, ni de Roma, ni de nadie de ningún otro país. Señora, tienen que buscar la cultura hebrea. El método de la Torá. Torá es enseñanza de Dios. La enseñanza es enseñanza. Y esa es hasta Apocalipsis, como le llaman el libro en español. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la enseñanza es de Dios. Por medio del Espíritu Santo, que es el que estaba sobre las de las aguas. Y el que Amachía dijo que es enviado del Padre. Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Se lo está diciendo a su discípulo.
lean con entendimiento y comprendan las cosas. La ley no es de Moisés, es de Dios. Dios nunca anuló un mandamiento. Lo que hizo fue enseñarnos Dios lo que iba a hacer con los corderitos esos, que lo iba a tomar en posesión de una sola persona. Eso era una cosa que estaba establecida por Dios. No es que ya lo quitaron ni nada. Ahora, ponerlo ahora es una cosa fea. Porque es que no se puede hacer. Porque ahora no lo van a poder hacer. Están con una falsa, enseñándole falsas al pueblo, incluso al pueblo hebreo. Porque eso se lo voy a notar cuando en la palabra que dijo Pedro. Lee el verso 10. Verso 10. En la palabra que dijo Pedro. Ahí. El porqué de esa palabra. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ajá. Dígame usted, sean correctos. Pregúntele a cualquier judío si no es circuncidado, si no tiene la circuncisión del prepucio, porque no puede llevarlo. ¿Por qué no puede llevarlo? Cuando Josué estaba en el campo, en un tiempo que no se habían circuncidado, tuvo que circuncidar a la gente, al pueblo, porque no estaban circuncidados. Pero no sé, ¿por qué? Porque no podían. Yo digo, Moisés, oye, esto hay que hacerlo. Es mandamiento de nuestro Padre Celestial, de Dios el Todopoderoso. Esto no es de Moisés ni nada de eso. Hay que circuncidarse. En la fiesta de Pascua que le llaman, que es Pesa en Israel, la Pascua, hay que estar circuncidado. Si usted no está circuncidado físicamente, usted no está comiendo la Pascua del Señor nada. Usted está profanando la Pascua del Señor. Los judíos enseñaron a profanar la palabra y el orden de la continuidad de la palabra de Dios. Porque no explican nada de esto. Ahora yo le voy a hacer una explicación de esto ahora, para que vean el por qué la fiesta no es tan así maravillosa parece de sortilegio, de no sé de qué cosa, de fantástica, de fantasía, las llamitas por arriba, no, vamos, el contenido de eso que iban todas esas naciones, de esas naciones judíos que estaban en la diáspora, en esas naciones, iban obligatoriamente a las fiestas de eso, de Sukkot. ¿Por qué se hace la fiesta de Sukkot? La fiesta que Dios, son fiestas del Señor. Pues son ordenanzas de Dios. Y el que no la hace está fuera de la palabra de Dios. Está fuera del pueblo de Dios. No pertenece al pueblo de Dios. Está muy equivocado. Sálvense. Que esta orden viene de los judíos. Sálvense. Procuren la salvación. La ley, la circuncisión es de Dios, no es un rito de Moisés. Ritual es lo que se hace continuadamente. Pero no quiere decir que no sea la ley de Dios, de que sea ley de Moisés. Es un orden consecutivo. Analicen análisis de las cosas. El Señor lo dijo y lo dijo Pablo. Amasías es ministro de la circuncisión, dijo Pablo en Romano. ¿Para qué es un ministro? ¿Para qué está ordenado un ministro? Para llevar las consecuencias de un estado, de algo que esté administrando. O el administrador de un bar, de una bodega, de lo que sea.
alguien que ministra algo. Pero ya en la última versión le pusieron siervo a esa misma versión, porque están tratando de cambiar Vale, Romanos 5, ¿no? en Romanos 15, 18. 8. De cambiar la posición. Pero es que para mí, aunque pongan siervo, es lo mismo. Porque yo soy siervo, Pablo es siervo, Pedro es siervo. Amachía es siervo de Dios. Muy especial. Más especial que los demás profetas. Amén. Con Moisés, comparado con Moisés. Porque fue que Dios dio los mandamientos que son muy sagrados, ya que el mismo Amachía está diciendo que hay que guardar los mandamientos. No mate, no robe, no hurte, pam. Mencionó unos cuantos. De Pablo también. Pero en su totalidad se resumen, como dice, resumidamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. No resumen. No analizan nada. Los engañan plenamente para tenerlos embaucados. Ese es el demonio. El demonio llamado, los demonios llamados pastores, obispos, apóstoles, el apóstol fulano, el apóstol los está embarcando porque él está embarcado, así lo dijo Pedro. Tuercen las escrituras de Pablo como todas las demás para perdición de sí mismo. Entonces, como dijo Amachía, si es de sí mismo, está todo lo que van detrás de él. Siempre los animales, cuando pare un hijo, va detrás de él. Ta. Y tú los ves detrás de su mamá, de su papá, que sí. Eso es así. Van detrás de ellos. ¿Y de para dónde van? Que chumbum, para el hoyo. Ya lo dice la escritura. Ahora vamos a leer el concepto, el contenido de eso que Pedro decía ahí. Primeramente les hago ver que la circuncisión la lleva Israel. No es ley de Moisés la que está llevando Moisés. No es un rito de Moisés el que está llevando Israel. Aunque el Señor ha dicho que se haga al octavo día de nacido el hijo de Israel, de cualquiera de las 12 tribus, se circuncida a los 8 días de nacido. Es una cosa ritual, pero eso lo ordenó Dios, caballero. Pongan atención a lo que se habla. Vamos a ver estas cosas, cuestiones que habían aquí. Ahora, sobre el mes de septiembre, que es un mes muy festivo, ordenado por Dios. Aprendan las escrituras como a través de Moisés lo hemos recibido. Las ordenanzas de Dios las hemos recibido a través de Moisés. Porque hasta Machía nos dijo, los mandamientos. Y los mandamientos que habló fue los que Dios instruyó. En la Torá, en Pentateuco, en los 5 libros de Moisés. Que escribe la palabra de Dios. No la palabra de Moisés. Amachía dijo que la palabra era de él. ¿En qué momento? Él dijo, la palabra que yo doy es mía. Ortelio dice la palabra que está hablando que es de él. Yo digo que la palabra que estoy hablando es mía. Yo estoy hablando la doctrina, pero es de Dios. Porque no es ni de Amachía. Porque él mismo dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. San Juan 7:16. Caballeros, entiendan las cosas como son. Y observen esto que vamos a leer ahora, para que razonen
razonamientos que no nos han dado, que no están anunciados en el Nuevo Testamento que se debía, como le llaman Nuevo Testamento, que les vuelvo a decir. En definitiva, es la continuación de la palabra de Dios, porque Amachi era profeta también. Y los discípulos eran coautores de la palabra de Dios. No se nombraron profetas. Porque ya eso estaba profetizado ya. Porque Amachía no vino a decir eso. Amachía sí es profeta. ¿Por qué? Porque profetizó lo que estaba determinado para él y más lo que él dijo, que lo aumentó. ¿No oíste que fue hecho? No matarás. Si tú nada más que miras a una persona con rencor para hacerle daño, nada más, sino sin hacérselo, ya en tu idea, en tu pensamiento, ya Dios te condenó ya. Has violado la ley de Dios. Ustedes no saben que es muy serio eso. No se acuerdan de que cuando Abel y Caín, que Dios que conoce el pensamiento, le dijo a Caín, lo que tienes en tu mente por hacer, hazlo, porque si no lo haces, va a ser igual. Eso estoy diciéndolo yo ahora. Tuvo que hacerlo. Judas Iscariote tuvo que cumplir lo que te propósito, que ya que estaba enviado para hacerlo, para entregar al Mesías. No vino el príncipe de Roma ni nada. Fue uno de los mismos de Israel. Y lo entregó a los verdugos aquellos. Como dice un dicho vulgarmente, tanta culpa tiene el que le aguanta la pata a la chiva como el que le da la puñalada. Porque si la chiva no tiene la pata aguantada, ya corre. Es paradójico, ¿eh? Pero es así. Ministros de la ley hoy en día, gente que son doctores de la ley, que yo he oído todas esas cosas, que si ya tú viniste así con los conceptos de ser, ¿cómo es? Homosexual, que le decimos pájaro, o lesbiana, o que se echan con las mujeres, con los perros, con los hombres, con los animales también. Todas esas cosas que están dichas también en Romanos. Que no, que la Biblia no dice eso. ¿Cómo la Biblia no? Porque la ignoran. Porque el diablo se la tiene oculta muchas cosas. Que un verdadero doctor de la ley tiene que ver que la ley de Dios tiene que empezar su justicia por la ley de Dios, que es la que es la que calibra todas las cosas. Si tú crees que él fue enviado penco así, homosexual, oye, no le esté pasando la mano por arriba. Que tiene que buscar la forma de curarse el defecto ese. Y es posible que se le ocurre, porque se puede rectificar. Es posible que se haga fuerte, porque la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, es contrario. Mira, yo fumaba y me esforcé, fui valiente y dejé el vicio para la porra. Muchos años llevo sin vicio ninguno. Entonces, hay que esforzarse, como dice allí en las Escrituras. ¿Qué fue lo que le pasó a uno de los dos presos que estaba ahí con Machía en las cruces aquellas? Se arrepintió, sufrió la condena física. Lo condenaron.
Pero lo que verdaderamente estriba es el alma, el espíritu de la persona. Cuando él murió, ya estaba confirmado para cuando viniera la resurrección, que venga el Señor a resucitar a todos los muertos desde la constitución del mundo. Porque todos son muertos en Amachía desde Adán, desde el primer hombre. Son muertos en Amachía. Porque Dios tiene en su mente a Machía, en la creación de toda ya la creación pasó por la mente de Dios antes de hacerse. Y a Machía era el principio de la creación de Dios. ¿Cómo se toma eso? Porque está en la mente, señores, no físicamente, espiritualmente, porque está en la mente de Dios. Ojalá y pudiera entender estas cosas para que puedan comprender bien las escrituras. Vamos a leer ahora leyes que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Vamos a leer número 29, del 12 al 33. Entonces leemos en el número capítulo 29 del verso 12 al 33. Dice el verso 12. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis y celebraréis solemnidad a Dios por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Dios, en olor de suavidad, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año, han de ser sin defecto, y los presentes de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su presente y su libación. Y el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su presente y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su presente y su libación. Y al cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los carneros, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y sus libaciones. Y el séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley.
Estamos leyendo entonces aquí las fiestas. Yo puse esta de ahora solamente, no puse Chabot, que le pusieron allá Pentecostés, en nombre griego. La fiesta de las semanas, la cual había que hacerla. Y venían de todas partes y había que comprar los animales. Pero que los animales no tenían que estar en el templo, entre paréntesis. No tenían que estar en el templo, en ninguna parte del templo. Tenían que estar aparte, en algún lugar cerca del templo, en la población. Para que pudieran comprarlo. Y no todos. Porque ya en esos tiempos la fiesta la hacían como otras determinaciones en la ley que hay, que si no había no tenían para un cordero con palomitas y qué sé yo, siempre había que hacerla de alguna manera. Pero estas maneras no se cuentan allí en el Nuevo Testamento, como le llaman. La resolución de estas leyes de Moisés, según dicen de Moisés, no están escritas allí en el Nuevo Testamento, no se las explican en las congregaciones, porque mira que yo he estado observando congregaciones de estas, oyéndolo, ahora últimamente en internet y todo, y no veo ningún progreso. No explican explícitamente las situaciones que eran y por qué se decían las cosas, no las explican. Sencillamente para darle lugar al diablo, a sus tropas, dice que sus demonios se convierten también como ángeles de luz para destruir, no para salvar, sino para destruir. Como lo hicieron desde el principio. Porque la Biblia testifica que sabe que él está perdido y que le queda poco tiempo. ¿Ah? ¿Cómo van a enseñar las cosas por donde viene la palabra de Dios, el itinerario de Dios? No, ahí hay un corte ahí. Por eso Pablo ahí enseñando a los filipenses, capítulo 2, verso 3, está diciendo, huid de los cortadores. Hay que huir de ellos. Y de ellos se está yendo la tierra, de los cortadores de la palabra de Dios, de la que la destruyen. Porque la ley es palabra de Dios. Y Amachía lo dijo claro. Si no guardas los mandamientos, no tienes salvación. No podrás ser salvo. Aquellas personas de aquella época que decían esas cosas, que eran de los fariseos, ellos ya habían rectificado creyendo en Amachía, en el llamado Cristo. Pero entonces no lo hacen. Los de ahora no rectifican. Pero todo el que está oyendo en este momento a mi persona, el fundamento de la palabra de Dios, categóricamente, explícitamente, presidente, gobernante de cualquier gobernancia de cualquier país, debe entender, hemos sido embarcados por el catolicismo, hemos sido embarcados por los evangélicos, no nos ha enseñado lo que es la verdad de la doctrina. Tenemos una tendencia de servicio a Israel, porque algo nos dice que eso nos ayuda espiritualmente, pero no sabemos el por qué. No saben el por qué, porque hay personas que tienen muy buenos propósitos, pero están en mandamientos de hombre
no en el mandamiento de Dios. Por eso Mashiach dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, ¿mi paz de quién es? Aprendan las escrituras. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mi paz, esa que dice él, y que él la da, ¿de quién es? Si él está diciendo que la doctrina que él está hablando del Padre. Si el Padre está diciendo allá, en anterioridad, allá con Moisés, profeta que yo escojo, le pondré mi palabra en su boca. ¿Qué palabra está en Mashiach, en la boca de Mashiach? La palabra del Padre. Porque mi Padre obra y yo obro. Yo obro lo que mi Padre me está diciendo. Yo estoy obrando lo que Mashiach ha dicho, lo que Mashiach ha dicho la palabra de Dios. Moisés ha dicho la palabra de Dios. Isaías, Ezequiel ha dicho la palabra de Dios. Jeremías, Elías, todos los profetas han dicho la palabra de Dios. El Espíritu Santo le haría recordar a los apóstoles la palabra de Dios, dicha por la Mashiach. La gente dice vulgarmente a veces, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Es un dicho profano, porque para desviar lo que el que da la bendición de Dios es a Mashiach, no Pedro. Es a Mashiach se lo bendiga. ¿Por qué? Porque Mashiach tiene la bendición del Padre para las ovejas de Dios. Porque ese que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no está hablando del Hijo, está hablando del Padre. El que hizo la tierra y todo, el que sacó las aguas, hizo lo seca otra vez. Es el Padre en el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo está en el Padre, que él lo ordenó para eso. A Mashiach lo ordena del Padre, el cual procede del Padre. Aprendan bien las Escrituras y que Dios los bendiga y los perdone. En el nombre de Mashiach. Se lo decimos así. Pónganse para las cosas correctamente, que estamos en el último tiempo. Fíjense bien lo que estoy diciendo, que si es así, piensen que si es como digo yo, no hay iglesia que se esté salvando, ni rapto que los esté llevando a ninguna parte, sino que van de querimbombo al infierno en la resurrección por causa de que no obedecieron los mandamientos del Señor, no hicieron la voluntad de mi Padre, dice a Mashiach en San Mateo 7, del 21 al 23. ¿Por cuándo? ¡Ay, caigan demonios! ¡Eche fuera demonios! ¡Hagan todo eso paripé! Que digan Jehová, digan Yahweh, digan Jesús, Jesús ese que sale de Jesús. Todo eso es profanación. Escuchen, vean, oigan estos videos que yo hago, en lo que yo hablo, para que se contacten todos con la verdad absoluta de Dios y tomen esa bendición. Y para todo el que la tiene, vamos a decir esta bendición que Dios dio para su pueblo. Así que aprendan que la esencia de eso que se hablaba allí los apóstoles, esa discusión en Hechos, todo lo que aquellos acontecimientos de distintas fiestas que se hacían eran con animales. Ahora vamos a decir una cosa. Anexo a eso. ¿Por qué no pudieron los padres ni ellos llevar esas leyes?
porque es una ley de muchos animales y nadie produce tantos animales en tan poco tiempo. Y aunque se produjeran por causa de la dureza que ustedes vayan encontrando en la Biblia, que dice pueblo duro de servir y contradictorio y rebelde, eso lo dice la Escritura. Yo lo digo porque lo dice la Escritura. Estudien. Y si eran contumaces, duros de servir, ¿qué pasaba con esa dureza? ¿Qué castigo tenían? Los filisteos, que hoy se llaman palestinos, amalecitas, medianitas y otras tribus más por esos lugares de otro pueblo antiguo, de estos lugares que existían. Hacían excursiones en partidas para robar. Y no eran 4 gente, ¿no? Venían con bastante gente y robaban en los campos, los ganados. Cuando tenían acopio de trigo, ellos esperaban. Eso lo dice la Escritura. Examinen las Escrituras, estudien. Cuando ya tenían eso, tenían que esconderse para poder tener el trigo, qué sé yo, qué sé cuándo, tenerlo escondido. Pero no todo, para poder vivir. Tienen que pasar hambre. Porque venían esa gente, pan, lo tenían calculado, sus cosechas, sus qué sé yo, venir a arrasar. La palabra de Dios era buena. Eso es igual que la palabra de los comunistas. Igualito. Vamos a buscarle sentido. Vamos a hallárselo. Porque Carlos Mal, Engie y esa gente escribe muy bonito el comunismo. Lo escribe muy bonito, muy lindo. Es una historia, es una novela muy bonita, muy romántica, muy buena. Pero la práctica es malísima. Porque matan. Cuando ellos agarran, lo vemos en la historia, lo vemos nosotros. Cuando agarran, destruyen a todos los demás. Destruyen a todos los demás. No se le puede levantar nadie. La oposición, ¿qué es lo que es? Una democracia. Pero ¿qué pasa en la democracia? También que se mezcla con cosas que no son democráticas. Un partido que tenga, por ejemplo, democrático, que tenga comunistas en sus filas y que tenga gobernación con comunistas estén gobernando también con ellos. Eso es una aberración. Eso no sirve. Eso no sirve, porque están prestándose siempre a hacer lo malo, salir adelante ellos, pero eso entonces la práctica es bonita. Digo, en la práctica es mala. La situación escrita es muy linda, muy buena, pero en la práctica no sirve. Mao Zedong, por ejemplo, hizo la comunión comunista esa allá en China. ¿Y qué es lo que hacen? Es mentira lo que se dice, que se las pelan a todo el mundo y quieren quitarle a todos los demás su creencia y todas las cosas. Ese ve que eso en la práctica es lo que practican es contrario a lo que se dice. En la Biblia está pasando igual. Están practicando distinto a lo que el maestro enseñó.
como dije, vienen las partidas de esa gente, amonitas, medianitas, etcétera, a robar. Que está la cosecha del trigo. Están atentos nada más que para ver, parecido a las películas, mirando una, a ver, cuando ya la tenga terminada y irse a quitársela. Que ese conocimiento se le puede dar al Señor en lo que Él determinó. Pero ¿por qué Él permite eso? Porque están pensando mal. Porque están obviando la palabra de Dios. Están equivocados. Y la Biblia lo ha dicho una pila de veces en toda la Biblia. He visto yo la discusión de Dios, diciéndolo los profetas, esto y esto y esto, y los reyes y eso, queriendo meter preso a Elías, buscándolo para matarlo, a Jeremías, lo metieron en una mazmorra, aún diciendo verdad, después se dieron cuenta, ya cuando ya están ya con la soga al cuello. Y el profeta que le estaba profetizando mentira, vio lo que, que Elías le había dicho, Jeremías le había dicho, vas a perder siempre de la vida. La perdió. Igual que blasfema, como Hugo Chávez. Desde mis entrañas maldigo a Israel. Se fastidió. Para hablarle lo lindo, se fastidió. Se peló. Se piró. Se marchó. Es casualidad, ¿verdad? Es casualidad. Y luego el interino que él puso, que no lo elevó el pueblo, un sicario, tirano, el Maduro, recibiendo aliento del que también destruyó a Cuba. Y el Perú también, ¿no? Nicaragua. Digo, en Nicaragua. También hundiendo a todo eso, queriendo hundir más y más y más y más. ¿Para hacer qué? Un partido de Biden queriendo matar al otro que era presidente. Que hoy tiene que darse cuenta que él está haciendo mal. El Biden ese. Tiene que darse cuenta que está haciendo mal. Pero que está inducido en su gabinete por gente contraria a lo que es una democracia. Yo digo que Donald Trump es más democrático con ser De republicano, partido republicano. Con ser republicano es más democrático que eso que se dicen demócratas. Por eso es que le digo, aprenden que del dicho al hecho hay un estrecho largo. Porque para ser democrático usted no tiene que tener en su fila comunista. Usted puede admitir el Partido Comunista en el país, como hizo Batista, el tirano que estaba antes de la tiranía de Fidel Castro. Admitió el Partido Comunista. Pero si el Partido Comunista no tenía votos, porque el pueblo era creyente, por favor, no salía. Pero tuvo que hacer una guerra como hizo el de China, Mao Zedong. Una guerra para poder salir, igual que eso están en montas en guerra, los narcotraficantes, eso, y todas esas cosas, como están asesorando a Venezuela. Los malditos eso. Una maldición.
Así que el Señor tenga misericordia y puedan comprender que las cosas tienen que tener el por qué se dicen. Y ser honesto en la vida y rectificar. Que esto que se está haciendo hoy en día, como dice la palabra, es menester que el Evangelio sea predicado de nuevo, la palabra de Dios sea predicada de nuevo. Así lo dice en Apocalipsis. Y es por eso. Para ver, en los tiempos de Noé se salvó una sola persona. Todo el mundo fue un bocatanga. Y en este tiempo, toda esta gente que tiene la aspiración de que van a hacer el rato y todas esas cosas, van jumbo catanga. Querimbombo. El que esté hablando por la verdad debe tener él en sí mismo verdad y no tener ninguna fantasía ni ninguna carnosidad. Obviarla. Ser fuerte en sí mismo. Hacerse él mismo creíble. Eso tienen que hacerlo muchos. Que quieren tener hambre y sed de justicia. Y aquellos que tienen hambre y sed de justicia, como Donald Trump, revisar la doctrina espiritual primero, para que Dios le dé fuerza, le dé poder. ¿Qué os parece? Reciban bendiciones entonces los que estén determinados y que Dios tiene determinado para su pueblo. Llevarejeja Adonai Beimereja, Yaer Adonai Panap Eleja Beguneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. En nombre de Jesús.